Bueno, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este pequeño acto que vamos a tener con el ingeniero Juan Cipriano y con otro más moderno, que es mi hermano, y el genio de la familia. Vamos a ver, bueno, pues agradecer a la biblioteca esta oportunidad que nos da de exponer este tema que nos trae hoy, a TV Comunicación por la ayuda que nos han prestado con las fotos del siglo XIX que vamos a proyectar ahora, y sobre todo a Eduardo Sánchez Ultramedio, como sabéis, el artífice de Toledo Olvidado, que es quien ha logrado, con su inmenso trabajo, conseguir estas fotos y, como sabéis, muchísimas otras. Es un tesoro para la ciudad de Toledo. Bien, pues por poner un poquito en contexto esto de la foto, porque claro, tenemos una foto del siglo XIX y pensamos, bueno, pues esto sí, es un poco más complicado semejante, con una cámara más antigua, pero bueno, estaría ahí, hace una foto y ya está. No, ni en broma. O sea, hacer una foto en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, imaginaros el problema, ¿no? Pensad que vivís en esa época y queréis hacer una foto. Lo primero que tenéis que conseguir es una cámara. Pues las cámaras no existen. No hay nadie que venda cámaras, no hay tiendas de fotografía, no hay nada. Y tampoco hay nadie que te diga cómo se hace, la tienes que inventar. O sea, tienes que hacer tú pues una cámara mucho más rudimentaria que esta. Esta era del 19, pero ya bastante avanzado del siglo. Entonces, claro, tenían que fabricar primero la cámara. Y si no sabía fabricarla, pues irse a un ebanista y decirle cómo se hacía, que yo no sé qué es peor. Entonces, bueno, en el fondo, una cámara fotográfica es un cajón oscuro y ya está. Pues esto por dentro no tiene absolutamente nada. Porque para hacer fotos no hace falta nada más que un cajón oscuro, una habitación oscura, cualquier cosa que sea oscura, y un sitio por el que pasa la imagen, que puede ser el objetivo, incluso se puede hacer sin objetivo, y un soporte sobre el que impresionar esa imagen que proyectamos en la parte de atrás. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacían? Pues tampoco había, una vez que habían conseguido esta caja de una manera, bueno, pues con un fuelle con el fin de poder acercar el objetivo a la parte de atrás y poder enfocar, que es el único mecanismo que tiene realmente, pues tenían que conseguir un objetivo. ¿De dónde lo conseguían? Pues de simples lupas que adaptaban como podían, o adaptadas de los antiguos catalejos, o utilizaban los objetivos que había en las linternas mágicas. Las linternas mágicas eran unos aparatos fascinantes que proyectaban imágenes sobre un lienzo, imágenes normalmente dibujadas sobre papel encerado. Una cosa impresionante. Había hasta en las ferias, había puestos en los que se ofrecía ese tipo de imágenes, la gente hacía cola para ver esto. Hay una foto en Toledo muy famosa donde hay colas detrás de estos arqueológicos de la linterna mágica. Pero esos objetivos los utilizaban para llamar que fallaban perfectamente. Claro, pongamos que tenemos la cámara, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo impresionamos esto? No tenemos película, ni nadie nos la hace ni lo podemos comprar. Entonces se la tenían que hacer. Pero para que veáis una idea vamos a poner el ejemplo típico, había muchas técnicas, pero la que se utilizó durante más tiempo, desde 1850 a 1880, incluso a finales del siglo, era el proceso del colodión húmedo. El colodión húmedo es un sistema ya muy perfeccionado con respecto a las primeras que había. La primera foto que hay en Toledo es un daguerrotipo, que era una impresión sobre metal, que es al mismo tiempo positiva y negativa. Entonces, para verlo hay que verlo así un poco de luz, se ve muy mal. Y tenía un problema, es que no se podía copiar. Es decir, es un original único. Entonces, el primer negativo que se consiguió fue un daguerrotipo, que era un negativo sobre papel. Se llama negativo porque, lógicamente, la luz, cuanto más tiempo estaba, pues impresionaba más y se ennegrecía más. Entonces, lo que era más claro se volvía más oscuro, y lo que era más oscuro se quedaba más claro. Eso se llama negativo. De ese negativo luego había que copiarlo por contacto en otro papel y conseguir la copia. Pero, por ejemplo, el collodion, imaginaros que llegaba un fotógrafo de estos, tenía que fabricar el collodion, las placas, que eran el sistema de collodion, las tenían que fabricar en el mismo momento y en el mismo sitio donde iban a hacer la foto. O sea, imaginaos que vais al valle y tenéis que fabricar la película.
Entonces, se tenían que meter en una tienda de campaña que llevaban, o bien un carromato, que en el caso de Laura llevaba un carromato, se metían ahí y totalmente oscuras tenían que impresionar una placa de cristal con un procedimiento que se llama el colodión, pero el colodión es un barniz que se hace con celulosa y éter y alcohol y algunos componentes más, para luego poder impregnar con nitrato de plata, que era el compuesto realmente que era sensible a la luz. Claro, esto, y además, una vez hecho eso, totalmente a oscuras, tenían que meterlo en un chasis, en una especie de cajita de madera, o para calarlos, meterlo aquí, detrás, hacer la foto y en ese mismo momento también llevársela otra vez a la tienda de campaña y revelarla ahí. Para revelar el colodión tenía que hacer un proceso de diferentes baños con lavados intermedios. Todo esto en la oscuridad absoluta. Para entrar una rendijida, un poquito de luz y ya se había acabado el proceso. Yo calculo que un fotógrafo experimentado tardaría como hora y media o así en tomar una foto, no antes. Y la cantidad de fracasos que debían tener es inmensa. O sea, yo no sé si una de cada 10 podría ser un éxito. Bueno, pues había fotógrafos que con ese procedimiento, como Lauren, por ejemplo, llegó a hacer una panorámica de Toledo con 7 fotos verticales de 30 por 40, es decir, una cámara exactamente 4 veces esta. Una cosa así, como de 1 metro y algo de ancho. Bueno, pues lo logró hacer y en el mismo día, bueno, se supone en el mismo día, no sé si en el mismo día, o volvió al día siguiente a hacer las que le faltaban, porque probablemente en las horas de un día no da tiempo a hacerse el suyo. ¿Esto para qué? En fin, cuando se ven estas fotos, se piense lo que hay detrás de esto. Es una cosa alucinante. Yo creo que la ciudad de Toledo algún día debería reconocernos a esta gente el inmenso trabajo que hicieron y el gran legado que nos han dejado. Bueno, vamos a pasar un minuto más a las imágenes que hemos podido recuperar del artificio. Las imágenes empiezan con unos dibujos y grabados, porque claro, el artificio funcionó de 1578 a 1627, los 12 se hicieron. Todavía faltaban 200 y pico años para que se inventara la fotografía. Por tanto, lo que hay en esa época pues son dibujos. Entonces, el dibujo, como podéis ver ahora, pues estaba bastante sujeto a la imaginación del dibujante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de todo. Pues hay un poco fidedignos, más fidedignos o menos. Pero es lo que hay, no tenemos otra cosa hasta la fotografía se inventó, la primera foto que se hizo en el mundo, la hizo José Miguel Fernández en 1916, y claro, en esa época no se probaba la tecnología como ahora. En Toledo la primera foto que localizó Eduardo es un daguerrotipo de 1850, pasaron más de 30 años desde que se hizo la primera foto hasta que las fotos llegaron a Toledo, que probablemente sería la primera ciudad española en la que se fotografió, casi seguro. Entonces era pues la capital del imperio, el número. Bien, pues como digo, con lo que tenemos son dibujos. Pues vamos a pasar a ver esos dibujos. Aquí tenéis, bueno, el primero de ellos este es un mapa realmente, se ve en esta zona esta sucesiva escalera de edificios completamente guiados por el artista, no hay nada más que ver el río, ¿no? O sea, pensar las proporciones, pues eso. Este es otro plano de Brown Homeberg, también muy curioso, donde el ingenio aparece simplemente con un túnel en la ladera. Este es el famoso cuadro del Greco, el Toledo vista y plano. Este me lo pasó David Black, que hizo un trabajo muy bueno sobre el Toledo. En este plano, aquí, en el dibujo que corta, parece que es el hijo de Greco que está pintado aquí. En este plano hay una referencia al artificio. Porque en el dibujo, esta es una ampliación de la zona donde estaba el artificio. Aparece aquí un pequeño edificio, pero vamos, muy poca cosa, realmente no tiene prácticamente nada. Y en el plano sí que aparece en planta el recorrido, porque seguramente tendría el artificio. El río está pintado en azul y el recorrido en planta se ve en amarillo. Pasa por el pasadizo del convento del Carmen Casado, en este momento
que estaba encima del actual Paseo del Carmen, que se quemó, no sé en qué año se quemó, pero posteriormente a esto. Y luego el edificio que está arriba es el Hospital de Santiago. Entonces aquí había, en todo este recorrido había como 5 plataformas que relatan los historiadores. Estaba la Puerta de la Fragua, que seguramente sería por la calle de Doce Cantos, el pasadizo del convento de Carmen Calzado, que es el que aparece en amarillo, el Llano de Santiago, que una vez aproximadamente por aquí estaría, la explanada del Alcázar y el Alcázar, bueno, el Alcázar, entonces Palacio del Emperador. Bien, Si se apaga la luz, se vería mejor. ¿se ve mejor? No lo sé, pero No lo sé. Este es otro plano de Joyaín, un mapa, realmente. ¿Se ve bien? Vale. Este es otro dibujo. Bueno, esto vamos a pasar un poco de prisa. Este tipo de grabados como este hay muchos. He cogido el más antiguo porque seguramente que será el que menos errores tiene, porque yo creo que se copiaban unos a otros descaradamente, ¿no? Hay algunos que son prácticamente grabados. Este es un detalle del plano de Aurelio Baronete de 1906, donde aparece también estos 3 edificios, muy poca cosa. Este le he traído porque es un dibujo que escogió nuestro padre cuando hizo el diccionario enciclopédico de Toledo de su provincia. Esta es la portada que eligió. Es un dibujo de la zona del artificio, muy bonito, coloreado, en color. Este es otro parecido de la época, desde los 30, este es un poco posterior, de arquitectos de España. Y este es un dibujo que localizó mi hermana en uno de los archivos. Es un dibujo que hizo un fraile, llamado Fray Aparicio, que es una referencia fantástica, porque es, como veis, esta zona aparece un corte, una sección que llamamos en arquitectura, un corte al nivel donde estaba la muralla, y si se amplía mucho, porque este es el convento del Carmen Calzado, este es el Hospital de Santiago, y aquí aparece una muralla con 5 ventanitas, que las veréis ahora en muchas otras fotos, que esas ventanas y esta sección que hay aquí nos da una referencia, y con alguna pista más que vamos a ver ahora, nos da una pista magnífica de por dónde discurría el artificio con una exactitud que nosotros ciframos a casi en medio metro, como mucho error, más o menos. Bien, este es el mismo dibujo, pero recompuesto, digamos, pintado linealmente. Pero este ya no es el dibujo de Fray Aparicio, el auténtico es el anterior. Estos son, digamos, unas imágenes más bien pintorescas de la zona, que he traído porque me pareció que eran muy vistosas y muy bonitas, pero no tiene mucho más interés que este. Esta es una represa que la he traído porque me pareció curioso cómo existía esta especie de armazón de madera por el que subían las barcas por estas escalinatas. Entonces el río afortunadamente se utilizaba y bueno, pues las barcas se subían por estos edificios. Aparecen aquí unas ruedas. Estas ruedas no pueden ser del artificio, pero en 1939 ya estarían completamente extinguidas. Esto seguramente o sería una imaginación del pintor o era una rueda de molino, que a lo mejor lo utilizaron después, la aprovecharon para eso. Otro dibujo, otro grabado muy bonito de la zona contraria de Parcevisa. Este es seguramente bastante fidedigno. Este también es bastante bueno. Esto ya es imaginación pura, yo creo. Esta terraza no tiene ningún sentido, ahí no estaba ninguna terraza, pero bueno, por la parte de la izquierda sí que puede ser bastante próxima a la realidad. Y bueno, también inventado, porque el patio de armas del Puente de Alcántara no era así, era de forma triangular. Este es otro dibujo muy parecido. Y este es un plano también del plano de Reynoso de 1882, donde aparece más claro el pasadizo que estaba adosado entre el Hospital de Santiago y el convento de Carmen Calzado. Bien, y ahora pasamos a lo interesante, que son las fotografías.
Esta primera fotografía es de Edward King Tennyson. Durante bastantes años, Eduardo, de Toledo Mirado, la consideró como la primera foto que se hizo en Toledo. La traigo porque, aunque no se ve bien, porque el artificio está aquí, yo la he empleado en casa y sí se ve alguna parte, yo no la veo muy interna, pero sí se ve. No se ve bien porque esto es un calotipo. El calotipo, como decía antes, era un negativo hecho en papel. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el papel, cuando el negativo en papel, cuando se pasa a positivo en papel, pues toda la fibra del papel se señala. Y todas estas imperfecciones son debidas a la propia textura del papel. Ese es el problema que tenían los calotipos, era ese. Aunque bien es verdad que muchas de estas técnicas, ¿verdad? Los dos se siguen utilizando hoy día. Concretamente esta de calotipo, hubo gente que artísticamente le sacó mucho provecho. Como Tony Catani, por ejemplo, mi fotógrafo mallorquín que vivió hace unos pocos años, que hacía cosas magistrales con calotipos. Pero bueno, este es un calotipo y le traigo porque es el primero donde seguramente aparece algo del artificio. Este se ve un poco más de Alfonso de Delaunay, que también, bueno, todas las fotos están conseguidas por Eduardo. Este Alfonso de Delaunay era un buen fotógrafo, discípulo de Gustave Le Gray. Gustave Le Gray es un fotógrafo francés junto con Jean Laurent. Para mí son los dos mejores fotógrafos que existieron en el mundo en el siglo XIX. Eran inventores, eran químicos, eran físicos, eran artistas, eran gente maravillosa. Este Alfonso de Delaunay era un discípulo suyo. Esta es otra foto de Alfonso de Delaunay, justo del lado contrario. Aparece esta arcada que veis, es lo que se mantuvo en pie durante más de 200 años del artificio de Juanero, que era la parte de la base, donde estaban situadas las ruedas del agua. Ahora lo veremos en bastantes fotos, esa foto. Esta es otra foto ya, centrada en el artificio. Hay muchas fotos que aparecen como de refilón, porque, claro, costaba tanto hacer una foto, como os he explicado antes, que la gente, el motivo se lo pensaba mucho. Es decir, entonces, casi siempre buscaban cosas que les pudiera rentabilizar, porque tanto Lauren como Clifford como otros fotógrafos tenían estudios comerciales. Entonces, pues, muchos fotografiaron el Puente de Alcántara y de paso, que estaba allí, pues salían las ruinas del artificio. Pero centradas en las ruinas del artificio hay realmente muy pocas fotos. Pero este hombre, Alfonso de Delaunay, tuvo la sensibilidad de fotografiarlo. Este es anónimo, también de la época, pero no sabemos de quién es, pero era de la misma época. Esta es una foto magnífica, quizá la mejor que tenemos, mejor que existe, de Joseph Carpentier, un fotógrafo francés que vino a España varias veces. Esto que veis es un par estereoscópico. Esto era de mentira, que entonces que estaba inventándose prácticamente la fotografía y hubiera gente que fuera capaz de hacer una foto en relieve. Esta era una foto en relieve, es decir, se hacían simultáneamente dos fotos separadas a una distancia como la que existe entre los ojos humanos. Entonces, se hacían dos fotos ligeramente distintas, porque cada una tiene un ángulo ligeramente diferente. Pero cuando se ven con un instrumento óptico, una especie de visor como el que se utiliza ahora para los 3D, parecido, pues se recompone la imagen y se ve en 3 dimensiones. En relieve, pero perfectamente, se ve perfectamente, con todo el lujo de detalle. Esta gente, aparte del trabajo que tenían para hacer, desde estas fotos tenían el valor de hacer este tipo de cosas. Bueno, esta foto ampliada es esta. Esta es una foto realmente magnífica, de 1956, donde tenemos claramente esta zona de aquí eran los restos que quedaban del convento del Carmen Bajado, porque ya se había quemado. Estas 3 ventanas estuvieron este año en pie y al año siguiente ya desaparecieron, porque tenemos una foto posterior de Silvestre que esa ventana ya desapareció. Y este torreón que veis aquí
tiene esas 5 famosas ventanas que vimos en el dibujo del fraile anteriormente que os hemos puesto. Entonces, claro, si superpones estas imágenes con fotos actuales, puedes centrar perfectamente la perspectiva y determinar dónde están ahora todos estos elementos que han desaparecido. Porque estas 5 ventanas, cuando se reconstruyó la muralla, quien la reconstruyera, seguramente la gente de Bellas Artes, que eran entonces el responsable de estas cosas, pues tuvo la sensibilidad de dejarlas en la propia muralla, no ventanas como tal, pero sí los recercados del hueco marcados exactamente donde estaban. Si veis, si bajáis por esto es la calle de los Gigantos. Si bajáis por los Gigantos, la veis perfectamente esas 5 ventanas y el quiebro que hace la muralla, seguramente con alguna antigua torre o elementos también en parte del convento del Carmen, pues se pueden apreciar y todavía se ven perfectamente las 5 ventanas donde están. Y también se ve, como veis aquí, estos muros que subían del edificio que protegía el edificio. Con el edificio iba por aquí, pasaba a esta explanada y como veis aquí no hay absolutamente nada. Esto estaba completamente despoblado, ni casas, ni nada. Entonces podía pasar perfectamente sin ningún tropiezo. Lo único que tenía que salvar era la costa esta de 12 Cantos, la calle, que seguramente estaba transitada, estaba con seguridad transitada. Y luego está de aquí arriba, que es la actual calle de Cervantes, posiblemente pasa por ahí. Y bueno, esto lo resolvería ponerlo seguramente con el puente de Julio César, algunos inventos que hizo él magníficos para solucionar este tipo de cosas. Bien, pues esto, como digo, esta foto marca aquí perfectamente estos muros. Y luego además quien hizo las calles, que faltan aquí 2 carreteras, una que va por aquí hacia el Puente Nuevo, donde no estaba construida, y la que baja del que va al Puente Nuevo hacia aquí, hacia la ribera del río. Pues en esas calles también están marcadas estos muros de ladrillo, lo veremos luego. Esta es otra foto de un año después de Eugenio Sebastre, en la que, bueno, todavía se mantienen esas 5 ventanas, como veis, es muy parecida, tiene un ángulo un poquito más esquinado. Esta es una ampliación de esas 2, porque también, perdón, esta es una foto de Eugenio Sebastre estereoscópica, pues esta es una ampliación de una de ellas, muy parecida a la de Carpentier. Esta es otra de Ferrer Soler, muy bonita, de esta zona donde se siguen viendo estos muros que atraviesan la ladera. Otra de Isabel Soler también, estereoscópica. De esas 2 he ampliado esta y la he subido un poquito el contraste para que se vea bien. Entonces, aquí se ve bastante bien lo que era el patio de armas de Puente Alcántara. Este tenía 3 puertas. La puerta de San Ildefonso, que era esta, la propia puerta de Alcántara, otra puerta que había enfrente, que también se tiraron la puerta de San Ildefonso y la de frente. San Ildefonso se conservó la estatua, que ahora está en la iglesia de los jesuitas, por eso se llama San Ildefonso. En la iglesia de los jesuitas arriba hay una estatua que antes estaba en esta puerta. Bueno, y el artificio desde este ángulo. Otra foto curiosa también, aunque es la de la derecha es obviamente muy posterior, ya de 30 años después, pero se ve dónde estaba el artificio y dónde estuvo luego las antiguas turbinas de barra, que se llamaba, que es lo que sustituyó al artificio. Esta es otra foto también de Sauvier. Se ve el edificio, pero muy lateralmente. Todavía algunos restos del convento estaban en pie. Esta es otra de Louis Masson, que era un fotógrafo también de la época, curiosa. Está muy famosa, el Charles Clifford, está en el Museo de Victoria Museum de Londres. Es muy famosa, que se cuadra el arco de Puente Alcántara con los restos del artificio también. Otra también de Clifford, muy parecida. Esta de Jean Laurent, el genio para mí de los genios absolutos. Era un hombre, bueno, pues, junto con Gustavo Le Gray, fue inventor también del proceso del polvo. Este hombre sabía de todo, una cosa impresionante. Otra de León Masson, del Hospital de Santiago, se ve un poquito.
Esta prácticamente no se ve, pero veis las ventanas del torreón que digo, se siguen manteniendo en muchas de las fotos. Esta es otra de Charles Soler. Estas fotos, del lado contrario, dicen muchas cosas, porque veis aquí estos murallones con estas rendijas grandes. En esas rendijas, muy probablemente, donde se situaban las magnolias, que tenían y impulsaban, tenían fuerza motriz por el paso del agua para mover los mecanismos de la articulación. Esta es otra de más abajo, que se tuvo la de bajarse abajo, el río. Otra estereoscópica de Mugnani, otra de Alfonso Vega, estereoscópica, pues ya es un poquito más moderna. Aquí aparece la primera foto con elementos humanos. Podéis pensar, bueno, ¿por qué no salían fotos de gente? No salían fotos de gente porque las exposiciones eran, entonces, el pabellón ya tenía tiempo muy breve, nada más que 30 segundos. Entonces, a los 30 segundos, una persona se podía mover. Entonces, si mueve lo que hace, lo que original es una imagen es un poco. Por eso, hay muy pocas fotos con gente y las que hay están como diciendo, bueno, el fotógrafo seguro que se ha dicho, quieto, no me voy. Esta es otra, por ejemplo, magnífica, preciosa, pero fijaros con animales y todo, esto impresionante. El tío consiguió aquí hacer esto. Claro que ya era del 68 y ya estaba bastante avanzado y seguramente los tiempos que se necesitaban ya eran un poco más breves. Otra también, Alfonso Vega, un gran fotógrafo. Aquí se ve muy bien las rendijas sobre las que estaba la Noria, abajo. Otra de Lauren. Bueno, esta de Lauren es la foto de más definición que hemos encontrado. La foto de los molinos que he sacado este detalle que veis a la derecha para que veáis la definición que tiene. Es impresionante. Se pueden encontrar las piedras y medirlas incluso. Y las rendijas, como veis, aparecen como dos rendijas. Lo vais a poner seguramente que es posible que hubiera dos norias o que una estuviera adaptada a un nivel y otra a otro. Otra de Lauren. Otra de los molinos, otra también de Lauren, otra de Francisco Blancs de los Cópega. Bien, estas ya son un poco más modernas, de Luis Mason también. Esta ya de las turbinas de Vargas, de las turbinas. Este es curioso, he traído por el camino que veis que bajaba hacia la ribera, que está en el sentido contrario en el que hay actualmente, nace un poquito después del Puente Nuevo y baja, pero en sentido contrario. Esta otra toma de la zona. Bueno, estos tampoco tienen. El interés que tiene como veis aquí, se han seguido manteniendo las 5 ventanas antiguas del convento del Carmen. Y entra la foto aérea para ver por dónde podía llegar. Entraba a este torreón, el Carrón, y todo al noroeste. Este es lo pongo porque es un autocromo, es la primera foto que tenemos de esa zona en color, ya de 1910, pero los primeros autocromos son de principios del 20. Era un sistema bastante elaborado, muy complicado. El color no es muy allá, pero consiguieron color donde no había, pues ya eran muy impresionantes. Otra de vamos a pasar un poco de esa, tampoco tiene mucho interés. Una muy bonita de José Regueira, es una panorámica de la zona, que ya bastante posterior. Esta es mía, desde el Castillo de San Servando, ya no se puede realizar porque está ahí en un torreón que ya no es visitable para ver todo el recorrido que podía tener. Esto es las turbinas de Vargas cuando se demolieron. Esta es otra desde la explanada de la zona de San Servando, ya donde estaba el artificio. Bueno, y aquí en esta, ¿veis? Si fijan, aquí por esta zona, no sé si se ve bien, en esta zona, es la que voy a ampliar ahora, esta es la calle, el camino que baja desde la carretera nueva. Aquí hay las 3 carreteras. Esta de arriba es 12 Cantos. Esta de los rediles y los pivotes estos es la que va desde el puente de Alcántara al Puente Nuevo. Y este camino es el que baja desde esa carretera hacia donde están los restos hasta la ribera. Pues esta parte por la que atraviesa
Aquí hay como tres zonas marcadas en ladrillos, lo ves aquí, aquí se ve un poco mejor, 3 partes que son esta y esta, que es por donde subían los muros de los edificios que protegían el altitud. Esto ya es estaba dicho el otro día, el detalle de esos muros que están marcados, y quien hizo esto tuvo la sensibilidad de dejarlo para la posteridad, para que estudien esto algún día, bueno, pues que sepan por dónde pasaba. Esta es una restitución de la foto de Carpentier de lo que os acabo de contar. Esta es la bajada de 12 Cantos. Esta zona, esta línea verde que aparece aquí, es la carretera que va hacia el Monte Nuevo y este es el camino que baja al río. Entonces, esta parte que se señaló en rojo, estos encuentros con los muros actuales, con las calles que bajan actualmente, son los que quedan marcados en la foto. Entonces, con esos y teniendo la dirección y las ventanas, o blanco y en botella. Es decir, la dirección que podemos tener de por dónde entraba el edificio aquí es muy pequeña. Se podría calcular incluso con exactitud, con centímetros. Estos, seguramente no lo conocéis, estos son unos restos que aparecieron cuando se hizo en la residencia universitaria de Medio Oriente, pues una excavación arqueológica como en todas las construcciones que se han tenido con una excavación. Entonces, esto lo hizo Juan Manuel Rojas, y fue el arqueólogo jefe de estas profesiones arqueológicas, y estos muros pertenecen al artificio sin ninguna duda. Están documentados, el sitio y tal, y se quedan protegidos. Y allí están por la comunidad. Pues, estas son las zonas actuales, bueno, de hace unos pocos años, de la zona donde podía estar el artificio, donde estaba seguro. Estos seguramente, pues ya es un poco imaginación mía, pero es muy probable que fueran los ejes en los que podría estar apoyadas las murallas. Digo, lo cuento como probable porque no tiene mucho sentido que están muertas ahí si no para eso. Esta es otra de las entradas del agua que había, y esto es algo absolutamente desconocido. Esto es la parte inferior que da al lecho del agua del río. ¿Esto cómo se ha podido hacer? Pues con unas investigaciones que hizo la Fundación Juan Manuel Turrión hace unos años, luego mi hermano también, se hizo una tablilla. La tablilla es un desvío de todo el cauce del río, se desvió nada más que para hacer esto, para ver qué hay ahí abajo correspondiente que el artificio español. Y ha aparecido esto. Estos son las rendijas estas que hemos visto en las fotos de antes, por las que se metían las norias y la fuerza del agua que pasaba por aquí impulsaba la corriente del agua. Entonces, ese movimiento circular o se transformaba en rectilíneo, lo va a contar mi hermano, y se generaba la fuerza motriz que utilizaba el artificio. Eso está ahí. Pasa que, claro, la calidad, pues, como se terminó esta formación arqueológica, se desvió otra vez y ahora está completamente inundado. Ahora va a llegar prácticamente hasta arriba, al nivel más alto que tiene esta foto. Bien, esta es una foto que hice desde un globo hace tiempo, también de todo el perfil, para eso una idea de la cantidad de desnivel que tenía. Este hombre llegó a subir el agua a 96 metros en vertical y lo que es casi más asombroso, 300 y pico en horizontal. Es este nivel que veis aquí. Bueno, no es este exactamente porque esto ha sido... Bueno, aproximadamente podría ser una cosa así, montada sobre una foto. Y bueno, estos son dos montajes que hice yo intentando encajar todo lo que os hemos contado. Y esta también, esta es un montaje de 3 o 4 fotos de dibujos. El dibujo en rojo es lo que estaba más o menos en los grabados de la época, también. Y en la zona esta de la sección es la parte del dibujo de Fray Aparicio que atraviesa a la izquierda de lo que es esa esquina que forma la muralla, si quiere, forma la muralla, como bien muchas veces a la izquierda, que es donde pasaban el vídeo casi con toda su vida. Bien, y hasta aquí las fotos. ¿Podemos proyectar el vídeo? ¿Qué parece? Sí. Bien. Bueno, vamos a proyectar ahora un vídeo
que hizo la Fundación Panelo Curiano con las directrices de mi hermano, con una recreación virtual de lo que era aquí. Juan nació en Cremona, Italia, hacia 1500. Maestro relojero de Carlos V, ingeniero consultor de Felipe II, comenzó la construcción del artificio de Toledo en 1565. Lo terminó en 1569, seguido por un segundo ingenio, realizado entre 1575 y 1581. Máquinas que elevaban el agua del Tajo hasta el Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de más de 30 metros. Los datos conocidos sobre las características del ingenio son muy escasos. La presente solución está basada en la hipótesis de Ladislao-Reti, modificada en base a diversos hallazgos y estudios posteriores. La captación del agua del río se hacía aprovechando una cruz y unas estructuras seguramente preexistentes, al menos parte de ellas. Estaba compuesta por una ruta hidráulica que mueve una cadena de camiones para elevar el agua 14 metros hacia un primer depósito. Es un sistema ampliamente conocido y utilizado desde épocas muy anteriores. El primer problema mecánico consiste en la conversión del movimiento circular continuo en otro oscilante rectilíneo, ejecutado por los gigantes y forzantes. La segunda etapa del auténtico invento del Juanero está constituida por las torres de cantos oscilantes que vierten el agua de uno a otro para conseguir sucesivos incrementos de elevación. Los gigantes y forzantes describen una trayectoria clara siguiendo el perfil del terreno. En la base de cada torre transmite su movimiento a un mecanismo que lo convierte en oscilante vertical, moviendo los cantos arriba y abajo. Además, introduce una pausa para permitir la descarga del agua de los cazos. Este mecanismo también transmite el movimiento general oscilante al siguiente módulo de gigantes y forzantes, ajustándose, cuando es necesario, a los cambios de pendiente. El contrapeso actúa sobre una leva para asegurar la completa parada de los cazos cuando sobre ellos no actúa el mecanismo de gigantes y forzantes por la intencionada holgura del mecanismo de transmisión.
La meta de tierra en la parte superior de las torres es fundamental para el funcionamiento eficiente del mecanismo de cantos oscilantes. Juega el mismo papel que la clave en un arco de mampostería. Las pruebas de funcionamiento del artificio realizadas en 1569 permitieron comprobar que el caudal de agua suministrada era de más de 18.000 litros al día, superior en 50% a lo estipulado en el contrato firmado entre un representante de Felipe II y la ciudad de Toledo y otro amigo chileno. Joaquín murió en 1585 y los artificios comenzaron a fallar hacia 1604, deteniéndose definitivamente en 1617. Los últimos restos de la obra civil fueron votados en 1868. ¿Y aquel quién es que con sal vuelo a la casa del rey le pone escalas? El tajo que hecho Ícaro a Juanelo, de un cremonés le pidió alas, y teniendo después al sol el tajo, tiene sus alas por aquí debajo. Luis de Góngora en Las firmezas de Isabela. Bueno, damos paso al centro de la familia. Bueno, ya no, Pues nada, yo voy a ser bastante breve porque si una imagen vale más que 1000 palabras, me voy a ahorrar muchas palabras. Vamos a ver. Vamos a comentar estos 4 puntos, por dar una visión general y ubicarlo en su momento. Aquí en Toledo, un poco, muy bien, ¿ahora se oye bien? Ahora mejor, pero no. Ahora bueno, vamos a comentar, voy a ser muy rápido, pero vamos a ver los precedentes en Toledo, porque Toledo es muy bonita la ciudad, pero está encima de una piedra de granito. No hay manera de hacer pozos en la ciudad porque el agua está, lógicamente, a la altura del nivel freático, que quiere decir por donde el río, un poquito más abajo, y por tanto en Toledo lo que hay es aljibes, pero pozos propiamente dichos no hay porque no puede haber agua. A que se recogieran los aljibes de Toledo, que en eso sí hay unos cuantos, que eran hechos en el granito de Toledo, se hacía un agujero y se llenaba de agua, pero se llenaba de agua. Pues en el siglo XX, con la economía de Topón, más de una casa de Toledo, se almacenaban los aljibes antiguos
dichos casas. Hay un ejemplo porque donde vivíamos mis hermanos y yo con mis padres hay un en la calle frente al Miradero, y seguro que además está, porque cuando se hizo el edificio que hay ahora nuevo, pues seguro que se respetó. Y allí hay un archivo de esos de piedra, no. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a contar rápidamente los precedentes de los artificios en Toledo, porque en Toledo, lógicamente, el problema del agua ha sido eterno, porque no hay manera, es muy difícil subirla del Tajo, porque hay un desnivel muy alto y arriba, por mucho que se quieran hacer pozos, no hay ningún pozo en Toledo. Hay aljibes, son agujeros hechos en la piedra para guardar el agua, pero son agujeros completos y que no hay agua. Bueno, entonces, esto es un resumen de los precedentes del artificio en Toledo. Hay, y eso lo hemos visto todos, entre el puente de Alcántara y el puente nuevo, que queda un poquito más abajo del puente nuevo, creo que entre los dos, hay unos restos, se ven arriba, del acueducto romano. Que ese acueducto es del primer siglo de nuestra era, entre el año 50 y el año 100, por el cual se llevaba el agua a Toledo desde la zona de los montes que quedan por esa parte, donde estaba la Academia de Agricultura. Hacia el año 350-400, siglo IV, dejó de funcionar ese acueducto. Y luego ya el puente pues, quedó con lo que quedan ahora, que quedan unos trozos de piedra. Ya en el siglo XVI se hicieron varios intentos. Ahí están puestos, seguramente que no todos, están los que yo he encontrado, buscando en los archivos. En el año 26, el marqués de Cenete intentó subir el agua del río a Toledo. No funcionó. Unos años después, San Sebastián Navarro, tampoco. En el año 65, 1565, hay un contrato entre el Ayuntamiento de Toledo y Juan Asturiano, por el cual Juan Asturiano se compromete a que el agua del Tajo suba a Toledo. Se compromete y lo cumple. Lo cumple porque en el año 68 hay ya agua, es verdad que en el Palacio del Rey, allá, el rey, entrando por la ventanita que podemos ahora mismo ver en un torreón, el torreón que da a esa parte del río, con una ventanita completa, porque hay dibujos que lo centran sin ninguna duda, ¿no? Ahí empezó a subir agua desde el río al Palacio de Felipe II en el año 1568. Ahí es cuando empieza. Había un contrato entre el Ayuntamiento y Juan Asturiano, pero la verdad es que lo que pasaba es que, como el agua que subía al palacio se lo quedaba todo el rey, porque tampoco subía tanta, pues claro, el Ayuntamiento se negó a pagar y Juanelo pues no pudo cobrar. Con eso se hizo un segundo artificio para ver si se arreglaba algo. Tampoco se arregló gran cosa, pero bueno, alguna agua debía quedar para la ciudad con el segundo ingenio, que como se dice ahí, empezó a funcionar 15 años después que el primero. Los dos cruzaban lógicamente la muralla por la zona que podemos señalar con notable precisión, precisamente por los restos de muretes de ladrillo que se ven que pertenecen a esa época y que señalan claramente el sitio de la muralla. O sea, ahora vamos, puedo asegurar que nos ponemos, marcamos la muralla por donde cruzaba el artificio de Juanelo. Permitieron hacerlo por los correspondientes agujeros porque después se trataba, faltaría eso, ¿no? Entonces, eso se hizo y en 1568 empezó a subir agua al Palacio del Rey. En el año 75, cuando se quejaban porque en Toledo no llegaba el agua, pues se hizo un segundo contrato y se hizo un segundo ingenio. El problema prácticamente siguió casi igual, porque en Toledo el agua de las casas al final venía de la lluvia o de la que se subía con borricos desde el río, los azacanes, que es
es el nombre, por eso se llama calle Ame. Así se resolvió el problema del agua. Entonces, el segundo ingenio empezó a subir agua también al Alcázar, al mismo sitio, en el año 81. Y aproximadamente un cuarto de siglo después, 25 años después, el 17, unos 30 y tantos años después, dejó de subir el agua por los dos y se abandonó el artificio. Esa es la pelea de Toledo con el agua. Por eso en la ciudad de Toledo hay muchos aljibes en el subsuelo que hoy supongo que no se utilizan para nada, pero están. Aljibes que son agujeros hechos en piedra sobre la ventana. Entonces, en el 17 ya no hay. ¿Cómo era el artificio de Juanero? Que efectivamente consiguió subir agua al palacio al Alcázar, pero entonces un palacio que utilizaba Felipe II. Bueno, el primero que trabajó ese tema a fondo fue Ladislao Reti, un italiano que es el que hizo lo que ahora se puede ver en la Diputación de Toledo. Esa maqueta es visitable, si uno va a la Diputación es visitable y además permite generalmente que se muevan las ruedas con la mano y todos los casos se les ve cómo funcionan y cómo no las ponen en agua, eso sí, pero como si hubiera agua y subiendo el agua de uno. Es una maqueta que se hizo de acuerdo con un italiano, el Ladislao Reti, y que, bueno, pues con la información que tenían era todo lo que se pudo hacer. En la web que hemos visto antes algunas películas está hecha con la misma idea, pero se han hecho cambios, como por ejemplo cambiar los cazos, porque los cazos, por un tema que ahora enseguida comentaremos, sabemos exactamente cómo era. Y eran como el de esos que ven ahí, hay un hecho de aluminio. Pues era exactamente igual que ese, pero de latón. Es decir, en lugar de ser blanco, era de latón, amarillento. Así eran los cazos que tenía el artificio de Juanero, desde el río hasta el Alcázar. Una parte en Torres, como esta imagen que vemos aquí, en la parte del río, y justo al llegar al Alcázar para subirla los últimos metros de altura hasta la ventanita por la que entraba, que es la primera ventana que hay en el Alcázar, que está por encima del patio y por tanto permitía que el agua llegara a los aposentos de él. Estamos hablando del palacio Felipe II en aquella época. Entonces, en la web hay el vídeo que habéis visto. Ahora, ¿por qué ahora decimos que era así, pero solo en una parte del recorrido? Ahora veremos en qué parte. Pues lo sabemos gracias, alguna ventaja tuvo que tener, a una epidemia de peste que hubo en Portugal en 1598. Cosa que tiene. En Portugal hay una localidad que quizá algunos de ustedes conozcan, que es Évora, que está más o menos en el Portugal interior y a la altura de Extremadura. Ahí está. Bueno, pues había una epidemia de peste en Portugal. Y entonces la ciudad de Évora se encomendó a la Virgen de Guadalupe, que el monasterio de Guadalupe está en España, está en el otro lado, pero queda cerquita de él. Son vecinos. Y entonces la ciudad de Évora se encomendó a la Virgen de Guadalupe, asegurando que si la ciudad se libraba de la peste, lo que harían era visitar una comisión oficial al monasterio de Guadalupe para dar las gracias. Entonces, no sé si se sabe si por esa encomendación o porque se aislaron lo suficientemente deprisa, el caso es que la ciudad se libró de la peste. Y entonces, en 1604, organizaron el viaje que habían prometido al monasterio de Guadalupe. Entonces, eso lo presidía el chantre. Chantre es el nombre del maestro del coro, lo hemos puesto ahí, ¿no? El chantre de la catedral de Étor, y
fueron entonces a cumplir la promesa que habían hecho. Está muy cerquita Évora de Guadalupe, se queda enseguida, pero la comisión, ya que se habían puesto a caminar, dijeron, vamos a dar una vuelta por España. Entonces se recorrieron media España, visitando cosas. Y bueno, el caso es que uno de los que viajaban con esa expedición era un sobrino del maestro del coro de la catedral de Évora, eso dicen los papeles, ¿no? Y iban la comitiva, se añadió a la comitiva para ir escribiendo todo el detalle de lo que iba viendo la comisión. Entonces, en 1654, al volver, bueno, lo fue todo escribiendo todo eso, y eso es lo que nos ha permitido el documento que escribieron a mano esos señores, que ahora veremos algunas imágenes de él, ¿no? Nos ha permitido saber lo suficiente del artificio como para poder hacer, entre otras cosas, lo que hoy vamos a presentar. Gracias a eso, entonces, en 1604 se hizo ese viaje y escribieron una relación pormenorizada de todo lo que veían. Y de aquí hemos sabido lo que ahora vamos a ver. Lo que vamos a tratar de demostrar es que el modelo de Reti era cierto, era algo muy parecido a lo de Reti. Hoy le haríamos una serie de cambios porque sabemos más. Incluso lo sabíamos cuando se hizo la maqueta de Reti, pero no los hicimos todos, hicimos algunos. Yo personalmente intervine en eso, ¿no? Como en la maqueta que hemos visto, hacer los cazos cuadrados. Cuando Reti, si se hubiera preguntado, era que eran cazos redondos. Pues no, pues eran cuadrados. Porque es que un paisano lo explica y además toma las medidas y nos permite decir que un modelito que van a ver ahí cuando terminemos de cerca, que está hecho de aluminio, solo uno de los cazos, porque es mucho trabajo hacerlo todos, pero solo uno tiene la forma que tenían los cazos. En vez de ser de aluminio, eran de latón, pero eran cazos que no eran un cazo y un mango con un tubo, no, eran un cazo que tenían como un canal pegado y al final terminaban en un tubito para meter en el cazo que seguía. Pero eran cazos así, porque uno de los señores, el sobrino del jefe del coro de Évora, fue, y el tío lo fue apuntando en portugués. Esos documentos los hemos encontrado después y estuve con mi mujer, estuvimos viendo los originales que están en el, pues no recuerdo ahora si es en Simancas o en el Archivo de la. Uno de los dos están esos documentos. Eso nos permite hoy asegurar con razonable certeza, pudiendo casi demostrar, diríamos, que este es el perfil que hay entre el río, aquí abajo, en la esquina, y la ventana de la torre de la catedral por la que entraba, de la alcázar, por la que entraba el agua. Entonces, si sacamos un perfil topográfico, veremos que la parte del río, aquí, hasta el Llano del Carmen, donde está el convento del Carmen, ¿no? Eso tiene una pendiente prácticamente de 45 grados, pues un poquito más, un poquito. Después, es relativamente plano en toda la subida hasta llegar a la zona del Llano de Santiago, que así se llama la zona, ¿no? Y luego, para seguir todavía más plano en el último trozo, con una inclinación mucho menor, ahí los ángulos que se ven ahí son, el ángulo es real, es esa la pendiente que tiene, incluso ahí están los datos de los grados. Ahí, en esta parte de aquí hay una pendiente de unos 15 grados, en esta parte de aquí no llega a 8 grados, y sin embargo aquí es casi de 45 grados y en la entrada al Alcázar es de algo más de 30 grados. Entonces, tiene mucha lógica que aquí hubiera torres y que aquí hubiera torres. ¿Y por qué decimos que tiene mucha lógica? Pues porque hay un paisano que lo ve cuando todavía está y lo cuenta. Y entonces lo cuenta y lo dibuja.
Es decir, en esa excursión que tienen los portugueses cuando no tuvieron peste, entonces recorrieron media España. Y dentro de esa media España hicieron una visita a Toledo. Y entonces el que iba tomando nota, el sobrino del jefe del coro, lo escribió y hemos tenido, usted y yo, la oportunidad de tener esos documentos delante, los auténticos. Nos han dejado, están en el archivo de la RAE ahora mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una descripción que hace el sobrino del maestro del coro, que lo escribe y hasta hace un dibujo. Y hace un dibujo que es este que se ve aquí. Esto es una fotocopia del original, ¿no? Hace este dibujo de aquí. ¿Y qué dice? Dice, él describe, él describe una torre en la cual hay, aquí se ve, hay unos cazos, que son estos, aquí he pintado 3 cazos por aquí, 2 por aquí, 5 cazos, que tienen en estas verticales centrales el punto de giro, en ese punto giran, y que tienen aquí unas barras de hierro. Esto de aquí que se ve aquí, estas líneas, estas 2 líneas, son unas barras que unen unos cazos, los cazos de un lado y los cazos del otro. Es decir, que cuando esas barras van arriba y abajo, cuando sube la barra esta de aquí de la izquierda, a ver si va a ser, esta barra, cuando sube, estos cazos de aquí suben. Y cuando baja, estos cazos bajan. Y esta otra barra de aquí, cuando baja, estos cazos bajan y cuando sube, estos cazos suben. Todos los cazos giran sobre el mismo sitio. Es algo muy parecido a esto que quizá vean aquí. Esto que se ve aquí, esto del centro está quieto y estos 2 laterales son los que se mueven. Este cazo coge el agua que está aquí, cuando esto se mueve así, la vierte por aquí en el siguiente, cuando esto vuelve a hacer así, sube aquí. Me parece que se ve fácil, ¿no? Bueno, pues esto es lo que escribió, lo que dibujó y escribió este sobrino. Y que es lo que dio pie a que Ladislao Reti hiciera bueno, no estoy seguro de que Ladislao Reti conociera esto, ¿no? Pero en cualquier caso es una muestra de lo acertado que estaba Reti cuando dijo que eso era así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además de dibujar esto, escribió un par de cosas. Dijo, esta misma invención, esta que está aquí dibujada, que la he explicado de la manera que yo lo he contado, es lo mismo que va por delante cuando el ingenio no va tan vertical y se acuesta en el cerro. Es decir, dice que el ingenio se acuesta en el cerro. Es una torre como esta que hace así, pues es complicado acostarla, porque cuando usted la acueste, pues deja de funcionar. Cuando la fuerza ya no funciona, luego no se puede acostar. Hay que entenderlo eso en plan figurado. O sea, cuando el ingenio se acuesta en el cerro, ¿qué quiere decir? Que en lugar de ir muy vertical, más acostado. Dice, cuando no vamos en vertical, es lo mismo, dice, pero tienen por diferencia que los caños son más largos, los caños son los tubos, ¿no? Por donde va el agua, y las barras de hierro son de trozos unidos unos a otros. Eso, si se intenta mantener una estructura vertical, es imposible de hacer. No hay manera. Pero, si lo que uno hace, dice, bueno, y también dice que para que haya tiempo para que pase el agua, dice que los cazos, hay una media rueda cortada, hay una media luna, es la explicación que da. Dice, de modo que cuando pasa el palo por la media luna, dice de palo, el palo por la media luna, los caños no se pueden mover, es decir, están quietos. ¿Para qué? Para que tengan tiempo de verter el agua en el otro, ¿no? Eso es lo que dice el ¿eh? Ahora entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ya nos vamos a olvidar de esto, y vamos a ver cómo funcionaba cuando se acostaba en el cerro. En el modelo vertical es este, supongo que lo ven bien, ¿no?
En el modelo original, esto de aquí eran barras de hierro, no de madera. Esto eran unas barras de hierro y eran... Cuando esto se puesta en el cerro, pues no hay manera. Pero, sin embargo, si vemos, y no lo hemos puesto aquí, pero si vemos libros de la época, hay libros de la época donde dan pistas de cómo se hace eso. Porque hay imágenes de una torre muy parecida, vamos, prácticamente igual que la que hay ahí, y hay otros que son algo mucho más parecido, casi idéntico a lo que se puede ver aquí. No sé si lo ven. Ah, se ha caído ahí. Esto es para que no se vea un truco que tiene, porque como no hemos podido entrar en el río. No, pero es verdad, no es así. Si hubiéramos podido traer el río, hubiéramos traído. Pero como no hemos podido, le hemos tenido que poner un motorcito aquí para que haga el mismo efecto, ¿no? Entonces, cuando se tumba una torre, cambian muchas cosas. Para cambiar esas torres que hemos visto, que viene a ser esa que hay aquí, no basta con decir, bueno, pues los tiene como consecuencias exactamente lo que se dice. Se dice que los caños son más largos y tiene mucho sentido. Esto es bastante más largo que esto. Esto es bastante más largo. ¿Por qué? Porque al estar en una pendiente interesa hacerlo lo más largo que se pueda para ir ganando altura cada vez más, ¿no? Pues dice que... Y dice también que las barras de hierro, estas que se unen por aquí, son de trozos unidos unos a otros. ¿Por qué van a hacer barras de hierro de trozos unidos unos a otros? Pues porque son demasiado largas. Lo tienen aquí. Si miran que las barras de hierro aquí, en un modelo como este, son cortitas, son de este tamaño, midiendo un centímetro de 5 o 6 centímetros, ¿no? Al estar a escala 1,10, pues 50-60, sin embargo, aquí, en un modelo como este, son así de largas. Y es muy lógico, aquí no lo van a ver desde ahí, porque aquí hemos hecho una con 3 trozos de hierro, pero no todas porque es un trabajo. La barra, haciéndolo de verdad es más fácil, pero haciéndolo pequeñito es mucho más complicado, ¿no? Entonces, estas barras de hierro que hay aquí eran de trozos. Aquí hay hecha, una de las barras que podrán ver, está hecha con 3 trozos. Estos son barras de hierro a escala 1,10, que quiere decir que aquí debe ser de 1 centímetro, que en 1 centímetro esa barra de hierro tiene mucho sentido con el tamaño natural, y aquí son de 1 milímetro, pero la proporción se mantiene. Y aquí tienen uno hecho, para no evitarse el trabajo de hacer todo, uno hecho con 3 trozos de barra de hierro, alambre de hierro de 1 milímetro, enganchados con el propio alambre. Tirando el alambre, pues se enganchan y funciona exactamente igual que si es continuo. Entonces, lo que dicen los sí, vamos a... Ponemos por ver la imagen. Lo que quiero comentarles es que cuadra extraordinariamente bien la documentación y lo que se escribe a alguien que lo ve con lo que vamos a contar aquí, porque gracias a eso lo hemos podido hacer. A que unos paisanos pues hacen una excursión a Guadalupe y uno toma nota de todo. Como están en Toledo, pues uno apunta lo que... Vamos a ver si recogemos el... Si hubiera habido fotos sería más fácil, pero no había. Entonces lo que tenemos es lo que les contamos aquí, que es fundamentalmente lo que escribió una comisión portuguesa que visitó Toledo y pudo ver el artificio funcionando. Y el que llevaban de escribano, pues lo anotó. Vamos a poner aquí exactamente
lo que este paisaje requiere. A ver si conseguimos. Bueno. Ahora. Lo que vamos a hacer es, en términos también de alguien que lo ve, acostar estas torres, acostarlas en el terreno. ¿Las acostamos? Claro, pues no va. Pero si las acostamos de esta manera, una referencia importante, y es que para hacer esto, lo que hemos hecho ha sido tratar de recuperar toda la información que pudo manejar Juanelo Turrialba. La información que él pudo manejar, entre otras cosas, hay un libro que él pudo tener perfectamente porque tenía acceso a la gente importante, ¿no? Y hay un libro de su época que explica distintas maneras de subir agua. Y hace dos dibujos, el mismo libro hace dos dibujos. Uno, que es una torre, y otro, que es algo muy parecido a este. Hace los dos, no hace uno solo, hace los dos. Entonces, hemos hecho, a ver si lo conseguimos poner aquí, un perfil del recorrido que tenía el artificio en su momento, cómo era ese perfil. Y sobre ese perfil vamos a tratar de explicar que en la parte central, es decir, en la mayor parte del recorrido del artificio, quitando justo la entrada al Torreón del Alcázar, que es un trocito corto y que tiene que subir hasta la ventana que está por encima, la primera ventana que hay por encima del nivel del patio. Y en la parte del río también es muy fina hasta que se llega a la muralla, pero ya después, entre la muralla y el Alcázar, la pendiente es mucho menos. Mucho menos. Por eso estamos en condiciones de asegurar que en esa zona, es decir, una vez que se cruza la muralla y hasta casi llegar al Alcázar, donde hay que poner otra vez un par de torrecitas para subir hasta la ventana, ahí lo que había no eran torres, sino otro mecanismo. Como hay unos señores que lo visitan cuando está funcionando y lo cuentan, pues ha sido fácil. Si Reti hubiera tenido esa información cuando lo hizo, pues no hubiera tenido ninguna dificultad. Vamos a ver si arrancando ahora vamos a ver el perfil. A ver, ¿qué diapositiva tienes? Vamos ahí. Mira, vamos aquí al perfil. Vamos al perfil. Esto es a escala. El río está aquí. Pero se ha ido. Bueno, el río está aquí. La ventana del Alcázar está aquí. Aquí están todas las medidas tomadas sobre el suelo. Las distancias que hay en horizontal con los ángulos. Aquí hay un ángulo de algo más de 40 grados. Allí al final también más de 30 grados, pero sin embargo en toda esta zona estamos entre los 16 grados aquí al principio, aquí baja a 13 y aquí baja a 8. Es decir, que es algo mucho más plano. Entonces, ¿cómo, yendo a los papeles que hay, cómo hacemos que una torre, que es esto, se acueste en el cerro? Evidentemente, si la acostamos, no hay que explicar mucho, no funciona. Pero, sin embargo, si cogemos los papeles que Juanelo pudo tener, porque tendría acceso a la biblioteca del rey, y ese documento estaba, o esa información está allí, ¿no? Entonces, se vería que lo que había en ese resto era algo muy parecido a lo que ven aquí. Yo diría que casi igual que esto, incluso en medida, porque está hecho para que cuadre con las distancias que hay aquí en el plano entre este punto de aquí, que este es el llano del Carmen, aquí está el llano de Santiago,
y aquí está llano de Pavones. No sé si esos términos se usan ahora, pero los hemos sacado de la documentación de la época, ¿no? Llano del Carmen, lógicamente porque el convento del Carmen está aquí, ¿no? Y entonces esta era una zona plana. El de Santiago, más arriba, aquí están las cotas todas, y el de Pavones. Entonces, es más que razonable pensar, porque lo cuenta alguien que lo ha visto y que dice textualmente, me parece que lo teníamos ahí, ¿no? No sé si hay, sí, ahí. Alguien que lo ve dice esto que hay aquí. Dice, esta misma invención acaba de dibujar esas torres, que es el mecanismo que hemos visto. Exactamente este. Acaba de pintarlas ahí las dos. Los cazos, estas son unas barras de hierro que los unen. Estos son los puntos en los que giran. Y este está en una posición. Este está así y estos tres después de girar. Porque esta barra de hierro está bajado, está subido, entonces toma esta posición. Se ve el esquema. Me parece que lo vemos todo. Y dice, el que lo ve, escribe exactamente eso. Dice, esta misma invención es la que va por delante, o sea, más arriba de la parte del río, de la muralla, cuando el ingenio no va tan vertical y se acuesta en el cerro. Dice, solamente tienen por diferencia que los caños son más largos y las barras de hierro son de trozos unidos unos a otros. Eso parece que no es mucho, pero les puedo asegurar que es mucho si se medita sobre ello. Es muchísimo. Porque eso quiere decir que lo que en una escala, tanto este modelo como este está en la escala 1:10. En la realidad era 10 veces eso. Entonces, escala 1:10, evidentemente esto es bastante menos que la mitad de esto. Es decir, la distancia que hay aquí para llevar el movimiento de uno a otro aquí es más del doble que la que hay aquí. Y además es lógico, porque cuanto más plano sea esto, cuanto más baje, pues más interesa que... Le ponemos esto para que no distraiga, ¿eh? No por otra cosa. Porque es que no hemos podido traer el río, entonces si no hemos podido traer el río, hemos tenido que poner un botoncito aquí. Pero bueno, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir con esto es que es más que de sentido común que lo que había en las zonas que no eran pegadas al río y justo para entrar en el Alcázar, en esas zonas lo que había era algo muy parecido a esto, pero muy parecido a esto. Incluyendo en dimensiones, porque como hay datos que son inventarios porque en un momento se roban los cazos de latón que había, aquí hay un cazo que está hecho de aluminio en vez de latón. Pues no hacerlo como de verdad era, sino ver que es una imitación. Entonces, estos cazos, pues eran, yo estoy seguro de que eran como esto, o un poquitín más, o un poquitín menos. Pero como esto, porque como hay inventarios de cuántos había y podemos sacar el perfil del terreno y sabemos la distancia, pues esto, iba a decir que va a misa, pero no sé si es época para eso. Pero el caso es que podemos asegurar con relativa firmeza que lo que había en gran parte del recorrido, en toda la zona que no era ni pegado al río ni pegado al Alcázar, era muy parecido a esto que ven aquí. Unos cazos, este de aluminio, pero eran de latón, que están, luego se pueden acercar y lo ven, tienen aquí, es chapa doblada, también de latón, de manera que el agua cuando cae aquí, cuando gira, cae por aquí sin ninguna dificultad porque es ancho y cuando llega al final pues tiene un tubito para que por ese tubito lo saque al lado y pueda volcar en el siguiente. Y así está, como decía el está así todo el trecho encadenado. Entonces, estamos ahí, ¿no? Vamos a avanzar un poquito por... Esto es otra observación interesante, y es que dice que hay un palo que pasa por la media luna
etcétera, ¿no? Entonces, ese palo y la media luna, ¿cuál es? Pues luego lo podrán ver aquí. Si en el mecanismo que es parte de la base de una torre, cuando es una torre, esto de aquí es exactamente igual cuando hay una torre. Lo único que en vez de ponerse esto aquí, esto se pone encima. Pero funciona todo exactamente lo mismo. Entonces, la media luna, hemos pensado que el sitio donde tiene mucha lógica ponerla es precisamente en este mecanismo, y luego lo podrán ver aquí de cerca, en este mecanismo que girando aquí hace, lo podemos hacer girar, que cuando esto gira, marca cuando los cazos se paran y cuando los cazos arrancan, porque hay un palo, lo verán por aquí, que pasa por la media luna. Cuando pasa por la media luna, precisamente los caños no se pueden mover, luego lo verán de cerca. Cuando pasa no, pero cuando llega a los topes que tienen en la media luna, entonces es cuando los arrastran y mientras están quietecitos. A pesar, si se fijan, de que cuando los cazos se paran, el mecanismo que viene del río sigue funcionando, sigue andando, pero ahora mismo están parados y eso está funcionando. Y ahora se ponen en marcha. Entonces, tiene mucho sentido que sea una media luna o una media rueda. ¿Por qué una media rueda? Porque entonces, creo que conocemos todos, las carretas usaban ruedas de madera macizas. Las carretas no llevaban radios, eran ruedas de aproximadamente 70 centímetros de diámetro, 60-70 centímetros, relativamente pequeñas. Entonces, esas ruedas, Juanelo, que además él subcontrató todo lo que pudo, pues lógicamente se las encargó a cualquier carretero, le digo, oye, mira, hazme una rueda de este tamaño, de este tal. Entonces, esa la hemos puesto aquí, una media rueda, porque ese mecanismo, además, primero cumple, luego lo verán cuando se acerquen y lo ven funcionando, cumple que cuando el palo motriz, que lo verán aquí, es un vástago que sale de esta pieza, cuando pasa por la media rueda, por el borde, no se mueve nada, está quieto, los cazos están quietos, a pesar de que el mecanismo se sigue moviendo, como es natural. Este no puede parar porque esto lo mueve el río con una rueda de agua. Entonces, la media luna, aquí la tienen. Esa es la media luna. Y verán encima el palo que pasa por la media luna. Pero como pasa por el borde, pues la media luna no se mueve. Pero en cuanto llega a los topes, con lo cual, este módulo, que cada módulo tendría un tanto así más largo, ¿no? Llegaría hasta aquí. Y luego habría otro exactamente igual. Una base como esta y el tal. Y luego, esta base de aquí, lo que hace es, a través de otros mecanismos puestos de este tipo, ¿no? Este tipo son los tirantes y forzantes que se usaban. Lo verán aquí en el mecanismo. Esto es lo que, a lo largo de todo el recorrido, venía desde el río movido por ruedas y esto seguía aquí al lado. Es decir, seguía por aquí arriba y cuando venía aquí, pues había otro como ese. Otro como ese que otra vez tenía una serie de cajas. Con lo cual, ¿qué permitía? Pues permitía que cuando había un problema se arreglaba el desajuste aquí, pero no se desajustaba todo lo demás, se ajustaba aquí. Con el mecanismo de la media rueda se ajusta muy bien, porque se desplazan los topes y se puede hacer que empiecen antes o empiecen después. Y eso se hace independientemente en todo el recorrido. Lo cual es algo que como no se hiciera así, sería imposible ajustar la máquina. Pues se ha desajustado aquí porque por lo que sea, porque la madera se ha dilatado más, o porque un soporte ha fallado, o por lo que sea. Un ajuste de ahí te afecta a todo el mecanismo, no hay quien lo ajuste. Pero sin embargo, si se usa la filosofía que ya se usa en las torres, que es que cada torre se comunica con la siguiente, pues aquí, cada zona de plano inclinado, luego le sigue otro igual, pero yendo por este lado de aquí, un mecanismo de este tipo, que va por aquí, por detrás de esto, lo hemos puesto para que esto se vea más claro, ¿no? De manera que la potencia del río, la energía del río, se va transmitiendo por aquí, al lado. Llega al módulo siguiente, pues te pones otro chisme igual que ese, que equivale a la base de una torre. No sé, me parece que es facilito y sobre todo es que en la época eso se hacía divinamente, se hacía muy bien, porque era lo que trabajaba.
Y Juanelo, casi seguro que lo que hizo fue encargar las medias ruedas a cualquier carretero de aquí de Toledo. Y más, explicándole al carretero que estaba trabajando para red. O sea, como para decirle que no. Entonces, es decir, creemos por eso que esas afirmaciones que se dicen aquí, se dicen, que esta misma invención, esta, es la que va cuando el Imperio Bárbaro se acuesta en el cerro y pone estas diferencias, está diciendo que es esto que estamos viendo aquí. Es decir, porque es la manera de acostarlo. Así se ha acostado, cuadra lo de las barras de hierro, cuadra la media luna, es que cuadra todos. Entonces, creemos que esto, por eso, ahora avanzamos y... Espera.